Hola a todos y bienvenidos de regreso a mi canal, Exilio Psiquiátrico. Esta semana voy a continuar la exploración de la película El Exorcista y en este caso me voy a estar concentrando en el personaje de Reagan. Y la tesis es que el arco del personaje de Reagan tiene la estructura de un cuento de hadas clásico. Voy a estar usando dos libros para este análisis, principalmente el clásico de Bruno Bettelheim, el el psicoanálisis de los cuentos de hadas. Y Bettelheim era un psicoanalista freudiano. Y en este libro él hace la pregunta, ¿por qué es que los cuentos de hadas tienen éxito? ¿Por qué capturan a través de las generaciones la imaginación de los niños? Y él dice que el cuento de hadas promueve el desarrollo psicológico saludable del niño. Eh, em, Disminuye la ansiedad del niño durante el proceso de crecer. Porque al socializarse, el niño aprende que hay acciones y palabras y pensamientos y tendencias que no son socialmente aceptables. Entonces él puede empezar a preguntarse si esto existe dentro de mí y se considera malo, ¿eso significa que yo mismo soy malo? Y el cuento de hadas ayuda al niño, de acuerdo a Bettelheim, a navegar estas preguntas, navegar el proceso de socialización de una manera más saludable al disminuir la ansiedad relacionada con este proceso. Aparte, también promueve la autoconfianza y el optimismo al enseñarle al niño que estas historias, a pesar de ser eh, historias que contienen elementos amenazantes, donde el héroe o la heroína enfrenta muchos peligros, al final terminan bien. Entonces él implícitamente está aprendiendo que en el mundo lo más probable es que las cosas funcionen bien, que no importa las vicisitudes que él enfrente, ya sea mediante sus propios fuerzas, con sus propios talentos, o con la ayuda que encuentre en el camino, va a poder sobreponerse a estas adversidades. Bettelheim muestra que en los cuentos de hadas en general el héroe puede sufrir transformaciones, incluso a veces múltiples transformaciones. Puede transformar en un animal, en un monstruo, pero al final regresa a recuperar su propia identidad. De nuevo, el niño aprende que no importa las vicisitudes por las que se pasen, no quiere decir que todo está perdido o que está destinado a sufrir por el resto de la vida, sino que puede recuperarse y volver a encontrarse a sí mismo. Vemos en los cuentos de hadas, de acuerdo a Bettelheim, frecuentemente un monstruo, un adversario de naturaleza monstruosa, que puede ser una criatura animal o una bruja. Y de acuerdo a él, este adversario, este monstruo, lo que hace es simbolizar estas tendencias socialmente inaceptables con las que el niño está batallando, las externaliza, las pone fuera de la psiquis del niño, crea una distancia entre el niño y estas tendencias inaceptables, eh, como externalizándola durante el primer paso y una segunda distancia atribuyéndole un nombre a esta criatura monstruosa. Entonces el niño implícitamente está aprendiendo, este monstruo no soy yo, tiene otro nombre y está fuera de mí. Y eso es parte de lo que le ayuda a aprender a lidiar con estas tendencias asociales mediante el uso de los cuentos de hadas, el uso implícito de los cuentos de hadas. Si pensamos, por ejemplo, en Hansel y Gretel, vemos que este es un caso en que dos niñitos sucumben a su instinto de voracidad, de gula, y se comen parte de la casita hecha de dulce.
Eso los lleva a tener que lidiar con consecuencias desastrosas, que la bruja los atrapa, que amenaza con comérselos, pero usando sus propios recursos, su razón, ellos pueden engañar a la bruja y escapar de ese peligro, escapar de la situación y salvarse. Entonces, de nuevo, el niño está aprendiendo que, hey, aunque yo cometa un error y sucumba a estas cosas que estoy aprendiendo que son inaceptables en la familia o en la escuela o en la sociedad, no es el fin del mundo. Yo puedo eh, recuperarme de ese error y usando mis propios recursos y con la ayuda a veces de otras personas, volver a encontrarme, volver a encontrar el camino y seguir adelante. Eh, a veces el protagonista no puede escapar el peligro de sí mismo, a veces tiene que salvarlo una persona externa. Por ejemplo, en el caso de Caperucita Roja, cuando la salvaron los cazadores, fueron quienes la salvaron del lobo. Que de nuevo está bien, el niño está aprendiendo, si no es por mis propios recursos, quizás con la ayuda de la gente que encuentre en el camino, voy a poder sobreponerme a estos peligros. El otro libro que usé en el análisis es la interpretación de los cuentos de hadas de María Luisa von Franz. Y von Franz, a diferencia de Bettelheim, que era freudiano, von Franz era una psicoanalista junguiana y hace uso del concepto de la sombra. La sombra en la teoría junguiana es la totalidad del inconsciente. Tanto el inconsciente es la suma del inconsciente personal y del inconsciente colectivo. Entonces, parte de lo que forma la totalidad de la sombra es lo reprimido, lo socialmente inaceptable y los instintos manifestándose sin filtración. Von Franz dice que cada persona, durante su vida, tiene que enfrentar varias transiciones, por ejemplo, la transición de la niñez a la adolescencia o de la adolescencia a la adultez, y así sucesivamente, de la adultez al matrimonio, del matrimonio a tener hijos, y así sucesivamente. Entonces, en cada una de esas transiciones, la persona tiene tres opciones. Puede decidir seguir adelante con el próximo estadio de su vida, puede decidir no seguir adelante y permanecer en el estadio que está desde un punto de vista psicológico, o puede hacer una regresión a un estadio de desarrollo anterior. Por ejemplo, una persona que está pasando de la adolescencia a la adultez podría rehusarse a pasar a la adultez psicológicamente hablando, y no solo permanecer en la adolescencia, sino hacer una regresión a la niñez. Y esa regresión en términos psicológicos y en términos funcionales significaría rehusarse a ser independiente, poner a los papás en una posición de tener que cuidarlo y tomar decisiones por él y mantenerlo financieramente, y así sucesivamente. Ahora, cuando la persona hace una regresión psicológica a un estadio anterior, lo que está pasando es que hay una introyección de la libido. La libido, de acuerdo a Jung, son los recursos psicológicos de la persona: atención, concentración, motivación, ese tipo de cosas. Entonces, la libido, en vez de vertirse hacia el exterior para lograr el desarrollo social, se está vertiendo hacia el interior. Y al vertirse hacia el interior, esa energía psicológica puede empezar a activar los contenidos del inconsciente. Cuando el inconsciente se activa, cuando la sombra se activa, la persona puede sucumbir a la tentación de identificarse con la sombra, porque la sombra puede crear la impresión de que toda esa energía y esa energía vital que tiene puede pasar a disposición del individuo para llevarlo a sobreponerse a la transición de la que en primer lugar, a la que en primer lugar le había dado la espalda,
oh, ahora tengo toda esta energía, ahora tengo toda esta seguridad en mí mismo, ahora sí puedo pasar a la adultez. El problema es que si la persona se identifica con la sombra, en vez de adquirir o incorporar algunos aspectos de la sombra a la conciencia, si en vez de hacer eso se identifica con la sombra, eso lo que va a resultar es en la disolución del ego. Cuando el ego se disuelve, ahora la sombra es la que va a estar en la silla del piloto, por así decirlo, en control de las acciones de la persona y de la vida de la persona. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Reagan y lo que lleva al fenómeno de la posesión en la película? Y eso nos lleva a el personaje de Reagan. Ahora, ¿qué sabemos de Reagan antes de que sucediera la posesión? Sabemos que está en un periodo de transición entre la niñez y la adolescencia, y esto es común en muchos cuentos de hadas, que la protagonista sea una niña y que esté en esa transición entre niñez y adolescencia. El cuerpo está cambiando rápidamente de día a día. Reagan está experimentando cambios, pero la mente no cambia tan rápido. Entonces, sus papás están divorciados. El papá prácticamente se ha olvidado de ella, que ya ni la llama durante su cumpleaños. Ella tiene miedo de que la mamá se va a casar otra vez, específicamente con Berg, que está pasando mucho tiempo con ella. La mamá está en Washington temporariamente filmando una película y vemos que Reagan prácticamente no tiene círculo social excepto su mamá y la gente que vive en la casa. Entonces, lo que probablemente en la mente de Reagan era un mundo perfecto hasta hace poco tiempo, donde el núcleo familiar estaba intacto y vivían en la misma casa y el papá y la mamá le daban atención y tenía sus círculos de amiguitos en la escuela y había una continuidad en su experiencia, en la experiencia de su propio cuerpo. Todo eso se derrumbó. Y eso lleva a Reagan a asociar su transición a la adolescencia con cosas negativas, lo cual a su vez hace que se rehúse a avanzar en su desarrollo y haga una regresión, queriendo regresar a un estadio anterior, donde las cosas funcionaban bien, donde en su mente todo era perfecto. Al hacer eso, al vertir la libido hacia el interior, los contenidos del inconsciente se empiezan a activar. Y lo vemos en la película a través de diferentes fenómenos. Lo vemos en el caso, por ejemplo, cuando ella juega con la tabla de Ouija, a través de un proceso de automatismo, ella tiene conversaciones con lo que es su propia mente, que es el Capitán Howdy, pero lo que es su propia mente, pero ella lo atribuye a una agencia externa, que es el Capitán Howdy. La activación del inconsciente también se ve en el ruido en el ático, que su mamá, Chris, atribuye a la presencia de ratas, que sabemos que no hay. Y en los dibujos que Reagan hace y están colgados en diferentes paredes del sótano. Hay uno de Hansel y Gretel, hay uno de la Caperucita Roja. Ya ella está, inconscientemente, está reconociendo que esta activación del inconsciente va a llevar a unos peligros similares a los que los protagonistas de estos cuentos enfrentaron. Entonces, Reagan vemos que se niega a lidiar con su propia realidad. Esto lleva a que se identifica con su sombra y la sombra entonces se la come desde el interior, a diferencia de una forma parecida pero diferente a como el lobo se quería comer a Caperucita Roja desde el exterior. En este caso, Pazuzu se la comió desde el interior. Y esto resulta en la posesión de Reagan. ¿Cómo se manifiesta esta posesión? Se manifiesta principalmente en la manifestación directa y no filtrada de todas sus tendencias agresivas y todas sus tendencias sexuales que se están despertando
debido a su pubertad. Así como en la desecración de los símbolos cristianos, que son una representación de las normas sociales dominantes. Entonces vemos que todo lo que ha sido reprimido regresa, o lo que se suponía que sí que ha sido reprimido exitosamente en el caso de Reagan, regresa de una manera no filtrada con la posesión. Eso lleva al proceso de exorcismo, y aquí los sacerdotes tienen un rol paralelo, parecido al del cazador en el cuento de Caperucita Roja. Son figuras que rescatan a la protagonista desde afuera. Ya en este caso, Regan, al perder su agencia, fíjense que a diferencia de Hansel y Gretel, que retienen su sentido de yo y su agencia a través de la historia, Regan pierde su agencia, la capacidad de actuar y rescatarse y salir de esta situación, pero encuentra ayuda en gente a su alrededor que la rescata. De acuerdo a Von Franz, en el libro que mencioné antes, La interpretación de los cuentos de hadas, los cazadores en los cuentos de hadas, en Caperucita Roja, por ejemplo, representan la represión de las tendencias animales y asociales. Lo que se está saliendo de control, lo que actúa de una manera asocial, el cazador viene a eliminarlo, que es también lo que hacen los sacerdotes con el exorcismo. Y eso nos lleva a una resolución de la historia que, por lo menos desde el punto de vista de Regan, es positiva. Aunque se llegó aquí con mucho sacrificio, trauma y tragedia, al final vemos cómo el arco de Regan cumple con lo que Bettelheim predice que va a pasar en un cuento de hadas. Número uno, que Regan, a pesar de que sufrió una transformación grotesca que la convirtió en un demonio, al final recuperó su propia identidad, su propio ser. Segundo, que el monstruo de lo reprimido, de lo socialmente inaceptable, de los pensamientos, tendencias y acciones que Regan tiene en sí misma, pero que aprendió a reprimir para poder convivir en sociedad, se objetiviza como un demonio, se externaliza como algo que es distinto a Regan y se crea aún mayor distancia al darle un nombre, que en este caso es Pazuzu. Al Regan recuperar su identidad y tener un final relativamente positivo, eso promueve la autoconfianza y el optimismo de la persona que está viendo la película, que aún a pesar de todos estos eventos, hubo un final relativamente positivo, un final en el que Regan es capaz de navegar su transición exitosamente, navegar su transición de niñez a adolescente y proseguir así con su vida y su desarrollo psicológico. Esta película, hay una película que tiene una estructura bien parecida, en mi opinión prácticamente idéntica, se llama El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. Pueden parecer películas bien distintas porque desarrollan la idea, ¿verdad? Cada cual con su propia historia y su propio estilo, pero estructuralmente las dos siguen el modelo de un cuento de hadas, y mi plan es hacer un video de esa película próximo para que se vea no solo cómo esa película en sí misma sigue la estructura de un cuento de hadas, sino cómo tiene una estructura bien similar a la del Exorcista. Eso es todo lo que tengo esta semana. Como de costumbre, muchísimas gracias por su tiempo. Cuídense y los veo en la próxima ocasión.